Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Buenos días, amada Iglesia del Señor. En esta mañana vamos a dar inicio a nuestro culto dominical para nuestro gran Dios. Y vamos a dar inicio leyendo las preciosas escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 1. Voy a leer la versión Reina Valera 1909. Y dice la palabra del Señor con la autoridad del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre,
porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies correrán al mal, e irán presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, mas ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá el alma de sus poseedores. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré de mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá reposado sin temor del mal. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a dar gracias por la palabra del Señor. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta hora, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque ha sido vida para nosotros, porque tu palabra, Señor, es la que nos exhorta, porque tu palabra, Señor, es la que nos llena de bendición, es la que, Señor, nos abre los ojos, nuestro entendimiento, Señor, porque tu palabra nos guía en el camino correcto. Señor, porque tu palabra, Señor, nos examina y nos hace entender. Y Señor, tu palabra dice, volveos. Señor, Padre, ayúdanos para que todos mis hermanos y hermanas, Señor, que escuchan tu santa palabra, Señor, no importando cuál sea la situación, es el tiempo que tú nos estás llamando, para que nos volvamos a ti, Padre amado. Te rogamos, Señor, que todos nosotros, Padre, todos, nos volvamos a ti y hagamos tu voluntad, Señor, y podamos gozar de tus promesas, Señor, alcanzar tus promesas maravillosas que tú has hecho para nosotros en tu palabra. Gracias, Padre amado, gracias, Padre maravilloso. Señor, ruego nuevas fuerzas para tu iglesia, Señor, para tu amada iglesia, nuevas fuerzas, Señor. Revístenos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para vencer en medio de toda esta situación que estamos viviendo, Señor. Para vencer y para dar testimonio de ti, Señor. Para que aquellos que están escuchando, Señor,
también vean en nosotros, precioso Dios, el testimonio de ti, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a continuar adelante, Señor, en todo lo que tú nos has llamado a cada uno. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, te exaltamos, Señor. Padre, muchas gracias, porque eres bueno, fiel, misericordioso. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y con gozo y alegría vamos a continuar en la adoración y en la alabanza a nuestro precioso Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, y en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, y en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor.
es el Señor, digno 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 es el Dios bendiga a mis hermanos en esta mañana hermosa. Damos gloria y honra al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él es santo y perfecto.
Damos gracias a Dios porque nos permite siempre meditar en su palabra para nuestro diario vivir, el sustento espiritual que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo y la oportunidad que nos ofrece que podamos orar juntos. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por cada vida que nos oye, que nos ve, que nos contacta. Damos gracias a Dios por su pueblo, por la iglesia. Oremos juntos. Señor, gracias Padre Celestial. Tú eres Dios bueno, Señor. Gracias porque nos has entregado tu amor, nos has dado tu fidelidad. Padre, pedimos que si alguno está enfermo, por tus llagas en esta mañana, Señor, sea sanado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos la iglesia del Señor. Bendecimos cada vida que se une a estos medios para oír tu palabra. Señor, muchas gracias. Padre, trae provisión, trae, Señor, Papito Dios, el suplir en cada necesidad. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos testificar. Somos, Señor, partícipes de tu fidelidad y de tu misericordia. En el nombre de Jesús bendecimos cada vida. Bendecimos, Señor, cada hogar, cada familia. Bendecimos la iglesia de Cristo. Bendecimos, Señor, cada corazón. Padre, gracias a aquellos que dan oído a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, tomamos esta palabra. Amén. Vamos a hablar de las demandas y las ofertas que nos da la sabiduría. Y para esto vamos a mirar Proverbios capítulo 1, versículos 7 y 8. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Encontramos aquí las demandas y las ofertas. Bueno, vemos que hay un principio para ser sabios. Hay un principio y es el temor de Jehová en el corazón del hombre. Y este temor hace referencia de una sumisión amante a Dios. Este temor de Jehová habla también del conocimiento y la sabiduría que se adquiere al temer a Dios. Y este conocimiento y la sabiduría produce en el ser humano, en el individuo, el temor para obedecer. El temor para obedecer. La base firme del conocimiento y la sabiduría. Esa sumisión hermosa que aprendemos a conocer, a dar, a producir. Porque cada vez que conocemos a Dios, empezamos a querer agradar. No habla de una sumisión tal vez de manipulación. Porque muchos ven a Dios como un Dios que exige y nos dicen por ahí que nos mueve como títeres. No, es aquella sumisión que viene como resultado del amor que Dios nos da. Esa sumisión que nace del corazón de aquel amor que nos brinda el Padre a través de su Hijo Jesús. La base firme del conocimiento y la sabiduría, ¿cierto? Que viene de aquel principio que es el temer a Dios. La Biblia dice: los insensatos desprecian la sabiduría y el conocimiento, la enseñanza. Los insensatos, esa palabra insensato que nos habla en el griego aoía, que habla sin entendimiento. Aquel insensato es aquel que vive sin entender el temor de Dios, sin entendimiento. Asunetos, esa palabra que nos habla sin discernir,
aquel individuo que vive sin discernir. El insensato sigue la simpleza. Tenemos, amados hermanos, querida iglesia de Cristo, que el insensato sigue la simpleza, sin discernir la simpleza. Ama todo lo simple, todo lo que sale de moda. Habla cualquier estilo, sigue cualquier estilo de vida. Ahora el simple se opone a la verdad. Miremos Proverbios 1:22. Dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo van a amar ustedes la vida simple? Sin Dios, sin temor a Dios, sin respeto a las autoridades. El simple se niega a aprender de aquellas cosas que más le convienen. Tenemos también en Proverbios 1:23. Cuando hablamos de una vida simple, a veces encontramos personas, al individuo en sí, que se mete en una relación sentimental, aún ingresa a una fe o a una religión, ingresa porque sí. Pero hermanos, debemos nosotros mirar aquellas cosas que nos traerán como resultado el querer agradar a Dios. Entramos en una relación sentimental sin comprender que llevar a alguien a nuestra vida, al corazón, o llevar a alguien a unos amoríos o a un compromiso conyugal, no analizamos que le debemos valorar a aquella persona que traemos a nuestra vida. No le damos importancia moral al estilo de vida que llevamos. Y pues, como no hay importancia moral, pues no hay deseo de cambiar esa mentalidad barata o esa actitud necia, simple, sin gusto, sin valor. Proverbios 1:23 dice: por esto Dios dice, he aquí, volveos a mi reprensión. Proverbios 1:23. El Señor dice: por esto Dios hace un llamado: vuélvase a mi reprensión, deje de andar sin un propósito, deje de tomar decisiones equivocadas. Y Dios dice: he aquí, yo quiero derramar de mi espíritu sobre usted, sobre su vida, y yo le haré saber mis palabras. ¿Cuál es el hombre sabio en esta tierra? Para el hombre terrenal, el hombre sabio es aquel que tiene mucho conocimiento de la vida secular. Pero el hombre sabio que Dios busca es aquel que teme a Dios. Y encontramos en el versículo de Proverbios 1:24, Dios nos ofrece, vamos a mirar, dice así: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Por cuanto llamé y no quisisteis. Entender a Dios. Llamamos a alguien y queremos que nos atiendan, y si no lo hacemos, pues nos enojamos cuando no somos atendidos. Y Dios está llamando al hombre en este tiempo de pandemia. Dios paró todo en los planes del hombre terrenal, pero vemos nosotros que
buscamos, nos enojamos cuando no nos atienden, cuando extendemos los brazos y no nos prestan atención. Pero Dios hoy nos ofrece, en medio de esta pandemia, nos dice: vuélvanse a mí, vengan a mí, atiéndame, vuelvan a mí, yo quiero perdonarlos. A este versículo 24 encontramos: por cuanto llamé y no quisisteis. Aquí hay un llamado. Vemos el sentimiento de Dios. Extiende su mano y no hay quien escuche, no hay quien atienda. Bueno, vamos a mirar. El Señor está buscando hombres sabios, pero fuera de Dios no hay sabiduría. Todo en esta vida es vanidad. Todo lo que adquiramos en esta vida terrenal es vano, es pasajero. ¿Qué gana una persona con conocer todas las cosas del mundo? Que conquistare todas las cosas del mundo y pierde su alma. Así que hoy he querido dejarte este mensaje y quiero que miremos las demandas de la sabiduría. ¿Por qué quiero dejarte este mensaje hoy? Porque vemos que cada día son menos las personas, el individuo que teme a Dios. Asistimos a una iglesia, leemos la Biblia, pero realmente le obedecemos a Dios, le respetamos, le obedecemos, le tememos. Entonces, vamos a mirar qué demanda una persona para hacerse sabio. Cuando una persona quiere ser profesional, debe entregarse al estudio, debe entregarse a esa carrera, debe tener dedicación. Y el Señor está buscando hombres sabios que le busquen, pero también hay unas demandas. Primero, Dios demanda sumisión. Segundo, Dios demanda disciplina. Tercero, Dios demanda que no escuchemos el consejo de los malos. Salmos 1:1. Vamos a mirar Salmos capítulo 1:1. Tenemos aquí que no nos gusta muchas veces leer la Biblia, las cartas de Pablo a los Efesios, a los Corintios. No leemos Santiago porque hay muchas demandas allí en esas cartas. Pero me gusta leer mucho los Salmos porque tiene promesas. Qué tan suave leer Salmos. Toda la Biblia en sí es provechosa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento es la base, es la historia, es la promesa donde el Padre venía proponiendo rescatar al hombre. Y encontramos de que muchas veces nosotros seleccionamos leer los salmos, tan rico, promesas, el que habita al abrigo del Altísimo, y el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero ¿por qué no también leer Romanos? ¿Por qué no también leer aquellas cosas que le agradan a Dios? Las demandas de Dios, Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ya Dios empezó a meterse en mi vida. Muchas veces no me gustan las demandas, me gustan las ofertas. Yo voy al almacén y me dicen que pago una bolsa de jabón y me dan 2. Tan buenas las ofertas. Y las demandas, hay que trabajar para adquirir el dinero. No, yo no quiero trabajar. Y vemos que el Señor dice: el hombre sabio es aquel que no se sienta, no anda en caminos, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí hay una demanda. Y el Señor dice: el sabio es aquel varón que no anduvo en consejo de malos. La maldad, qué tan deleitosa muchas veces es hacerle maldades a otro. Ni estuvo en camino de pecadores. Un pecador es aquel que anda sin riendas.
Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué tan deleitoso es sentarse a comer prójimo. No nos gusta que nos quiten aquellas cosas que nos causan deleite, como quitarle un bombón a un bebé. A él le gusta el dulce, el bombón. Por eso muchas veces decimos, yo voy a la iglesia pero no me consagro y déjenme así, porque le escuché decir a una creyente, hermanita, no me ponga a hacer nada en la iglesia porque cuando yo me consagro a Dios el diablo me molesta y yo no quiero meterme con él, déjeme quietica. Entonces miramos que hay demandas. También dice, Dios demanda amar las instrucciones de Dios por diferentes canales, por pastores, por los padres, por las personas de autoridad. Dios demanda que nosotros amemos las instrucciones, las leyes, no pasar el semáforo en rojo, no darle mal a nuestro prójimo, no pagar mal por bien. Bueno, tantas demandas. Y para ello vamos a mirar Proverbios 1, 8 al 10. A mí me gusta es cuando Dios me dice que me va a ir bien. Mire que una persona sabia ama tanto lo uno como lo otro. Y recuerdo de las abuelas que decían o siempre han dicho que cuando un buen trabajador se conoce, cuando pregunta qué hay que hacer, no cuando dice cuánto me van a pagar. Y vemos, amados hermanos, Proverbios 1, 8 al 10, dice así: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Cuál es el hombre sabio? Aquel que no consiente el engaño. 1:10. No permite, consentir es no darse la oportunidad del engaño. Dios demanda que el sabio de Dios, el que teme a Dios, respeta la autoridad, no consiente el ir a engañar a alguien, ni tampoco que el engaño entre a su corazón. Demanda a Dios también que nos apartemos de los malos. Dios demanda también no andar según nuestros propios criterios. Dice alguien por ahí, pues si me condeno, pues que me condene. Si me estrello, que me estrelle. El hombre quiere andar a rienda suelta. El sabio ama la instrucción. Por eso el Señor habla a través de este proverbio. Dice: oye, hijo mío, habla un padre y habla una madre. Oye la doctrina que es instrucción, enseñanza. Hijo mío, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección. El padre da la instrucción y la madre dirige con esa instrucción a los hijos. El hombre sabio, ¿cuál es? Bueno, el mundo tiene sus sabios. El que practica cosas abominables. ¿Cuál es sabio? El que hace su santísima voluntad, vive según su propio criterio. Ese es un hombre sabio. Pero según Dios, según la palabra de Dios, hombre sabio es aquel que teme y respeta y obedece. Tenemos, amados hermanos, que Dios demanda que no sigamos esos principios oscuros de las tinieblas, que no tomemos el camino del necio. Dios nos demanda ir por el camino de verdad. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Y tenemos que el Señor quiere que ese camino señalado, que nos ha señalado desde el principio. En Efesios 1 el Señor nos dice que nos ha creado para hacernos perfectos, para llevarnos a ser perfectos en amor. Para eso Dios nos escogió, para hacernos perfectos en amor, para manifestar a su Hijo Jesús a través de nosotros. Vemos, amados hermanos, que Dios demanda que no nos sentemos a participar en corro de los burladores, esos corrillos de los que se burlan de las leyes, que falsean la autoridad, que violentan la autoridad. Dios demanda que no nos asociemos con quien promueve el reino del diablo, el reino de las tinieblas. En el camino de nuestra vida cristiana vemos muchos que decimos ser hijos de Dios y estamos promoviendo el pecado. Estamos asociándonos con los que hacen iniquidad. Las demandas de Dios son serias. Por eso a muchos no les cae bien el evangelio. Muchos pelean con Dios porque parece que Dios es injusto. Dios me está colocando unos mandamientos muy gravosos. Ay, Dios sí que exige. Algunos dicen, alguna vez alguien me decía, pero Dios, ¿qué más quiere? Vea, yo no tomo, no bailo, asisto a la iglesia, trabajo, ayudo a mis padres. ¿Qué más quiere Dios? Asisto a la iglesia, tomo Santa Cena, yo vivo, pues a mí me parece, pastora, que yo soy, o hermana, yo soy bien. Yo creo que yo tengo una vida bien consagrada para Dios, no falto a culto. Pero, amados hermanos, la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Para mí, para mi propia opinión, en mi propia opinión yo soy lo máximo, la más santa. Pero a los ojos de Dios yo debo medirme con el Señor. Y siempre voy a ser hallada falta. Así que las demandas de Dios es lo que menos nos gusta a los seres humanos. Por eso el evangelio, yo creo que meditaba esta semana que qué vergüenza decir que soy cristiano cuando no obedezco. Es una afrenta para Dios. Cuando yo tomo el evangelio en mi vida, debo llevarlo en alto con la obediencia. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Tal es el pensamiento del hombre, ese es él. Entonces, ¿cómo es que yo puedo acomodar un evangelio donde tomo los premios y no estoy tomando lo que se me exige? Bueno, encontramos en la tierra el pensamiento del hombre que quiere vivir sin compromisos con Dios. Preferimos negar a Dios, preferimos creer en Buda, preferimos tener otras creencias para querer. El hombre quiere evadir a Dios de su vida, porque Dios es un Dios que liberta, pero es un Dios que también busca de nosotros que le obedezcamos. Y al ser humano naturalmente no le gusta la obediencia. A nosotros nos gusta vivir sin normas, libres. Encuentro mucho esa palabra en este tiempo, en este siglo. Soy libre, yo vivo como quiero. No me frustre. Aún se han sacado normas que cobijan al desobediente. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Instruye al hombre con instrucción, con vara. La vara, cuando hablamos de vara, estamos hablando, muchos tenemos un concepto de que es causarle dolor, darle maltrato. No, la vara habla de dirección. Pero al hombre en sí no le gusta la dirección, no le gusta que le enderezcan, ¿cierto? Entonces vemos que el Señor hace unas demandas, y yo creo que esto es lo que nos tiene a nosotros un poco distorsionados del evangelio. Un poco, no mucho, porque estamos tomando la Biblia como un agüero.
en el Salmo 23, en el Salmo 91, el Salmo 21, el Salmo 150, alabar a Jehová, y tomamos todas aquellas cosas con suavidad, todo lo que me es suave, y lo que Dios demanda, ¿dónde lo vamos a dejar? Recordemos, amados hermanos, que nosotros podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, dice Salomón. Anda en todo lo que quiera, haga todo de su vida lo que quiera, pero no se le olvide que Dios va a demandar de aquellas cosas que nos dijo que cumpliéramos y que nosotros no quisimos cumplir. Vamos a mirar para terminar las ofertas. Segundo, las ofertas al piadoso. Dijimos que la sabiduría trae demandas y ofertas. Dios demanda, ¿cierto? Por eso al simple no le gusta la disciplina. El necio, el insensato, que es aquel que anda sin entendimiento, dígale que hay que respetar al jefe, al patrón. ¿Qué? Hoy en día vemos en este siglo, en este tiempo, en estos últimos tiempos, el niño está creciendo desconociendo el grado de autoridad, los grados de autoridad. El insensato vive así, le da lo mismo el padre, la madre, que en respetar a sus padres, no valorarlos, que cualquier otra cosa. Entonces vemos, amados hermanos, queridos hermanos, que Dios nos invita, nos señala cuál es el principio de un hombre sabio, nos señala cuál es la base de aquel entendido, la obediencia. El temor de Jehová está llevándonos a obedecer. Yo temo a Dios, pero no es que miedo que me va a destruir. No, yo temo a Dios, es un temor reverencial. Es un temor de ir a ofenderlo. Es un temor que me hace pensar que Él se entristece si yo no le agrado. ¿Cuáles son las ofertas que el Señor nos da a través de su palabra? Ofertas está hablando de un ofrecimiento para hacer cumplir una cosa. Aquel ofrecimiento que Dios nos hace para hacer el bien. El Señor nos habla de un ofrecimiento que es someterse a la dirección de la palabra de Dios. Pero todo esto viene al piadoso, al que busca a Dios. Esta oferta no es para cualquiera. Cuando vamos primero a las demandas, podemos entrar a las ofertas de la palabra de Dios. Recuerde que no es primero las ofertas. Yo recuerdo de mis niños, de mis hijos, voy a ir allí, pero ustedes se quedan aquí y hagan las tareas. Mientras que yo iba allí, o mientras que hacía aquellas cosas, aquellos quehaceres, mientras que desarrollaba aquella tarea, venía a mirar mis hijos y habían hecho la tarea. Y podía darles premio, un cono, un bonjour. Pero si venía y les buscaba las tareas y no había tareas, entonces no había premio. Les decía, no, pues ahora les toca ponerse a hacer la tarea. No había celebración. Nosotros no podemos pedir que Dios nos lleve al cielo si antes no hemos dado unos pasos importantes. En mi corazón hay un meditar diario, y es reflexiono mucho porque creo que está cerca la frustración para muchos. Va a haber una frustración y va a haber una realidad. Muchos queremos ir al cielo y escucho de muchos diciendo, yo voy al cielo, pero no buscan a Dios. Vamos para el cielo, Dios nos va a llevar al cielo. Pero recordemos que Dios va a llevar a aquel que se somete a Él, aquel que le busca, aquel que ama la dirección de la palabra de Dios.
Hoy en día hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios, hay más tecnología, hay más facilidad de estudiar, pero el Hijo de Dios no quiere saber nada de su Dios. ¿Dónde encuentro yo lo que Dios ama y lo que Dios desea para mí? En su palabra. Yo tengo que oír los predicadores, tengo que ir al culto, pero yo tengo que llegar a mi casa a escudriñar. El Señor dijo: escudriñen las escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. Dicen algunas versiones: a vosotros os parece. Pero si vamos a meditar muy bien, que a nosotros nos parece, ya esa opinión humana no cabe ahí. Las Sagradas Escrituras, en ellas tenemos la vida eterna. Amén. No es que nos parezca, es que la palabra de Dios nos da la vida eterna. La palabra de Dios transforma al hombre y nos da la vida eterna. Y dice que aquel hombre de Dios, aquel piadoso, aquella oferta, aquel ofrecimiento que Dios le da al hombre piadoso, lo lleva a meditar en la ley de Dios día y noche. Y también lo enamora del estudio de la palabra y lo lleva a una práctica deliciosa de la palabra. El sabio es aquel que disfruta tener a Dios en su corazón, disfruta obedecerle, disfruta agradarle. Hoy en día es muy poco, es muy raro, mejor, ver que un hijo quiera agradar a sus padres en aquellas cosas buenas, claro, demandas buenas, justas. Y el Hijo de Dios vive para agradar a Dios. ¿Para qué es la fe? Para negociar. Hoy en día estamos viendo que la fe es para obtener milagros, para confesar, para desatar. No, si usted lee la palabra de Dios, dice, en Hebreos 11 dice que estos hombres agradaron a Dios. La fe, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos dice, sin fe es imposible. O sea que la fe es para agradar a Dios. La fe hace posible que yo agrade a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que miremos el Salmo 119, ya para terminar. Salmos 119. Dios está buscando hombres sabios que mediten en su palabra, que medite en la sumisión, en obedecer, que quiera obedecer. Salmo 119. Vamos a mirar, dice, bienaventurados, ¿quiénes? Versículo 1. ¿Quiénes son los bienaventurados? Dichosos, felices, doblemente felices. ¿Quiénes? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Aquí podemos hacer un símil del hombre sabio de la Biblia, el hombre sabio, el verdadero sabio, ¿cierto? Y el hombre que va al cielo, ¿cierto? El hombre sabio, hagamos una comparación, miremos la copia. ¿Qué sale de aquel hombre que anda en los caminos de Dios? ¿Qué sale? Dice que es perfecto. Bienaventurados los perfectos de camino. El que anda en la sabiduría de Dios es llamado perfecto. Los que andan en la ley de Jehová son perfectos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados, perfectos, los que guardan sus testimonios. ¿Y cómo los guardan? Y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No dice y le buscan simplemente, sino con el corazón, porque el corazón, allí se albergan las emociones, los sentimientos. Y vemos allí que el verbo hebreo para meditar significa literalmente musitar, leer, dialogar consigo mismo.
¿Y sobre qué dialoga consigo mismo? En aquellas cosas grandes de la Biblia, en aquellas cosas sencillas de la Biblia, lo que es la palabra de Dios. Fija la palabra de Dios en su corazón. La mente la lleva y el corazón lo lleva a experimentar ese estilo de vida. Yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo el hombre puede tener ilusiones fuera de Dios si la realidad está en que al final de esta vida, cuando el Señor venga, nos va a dar el resultado no de lo que nosotros creemos, sino de lo que verdaderamente es justo? Aquel que ha servido a Dios, aquel que ha amado las demandas de Dios, aquel que ha inclinado su corazón a Dios, ha dado oído a las ofertas de Dios, dice, es aquel bienaventurado, aquel dichoso que va a estar con el Señor. No aquel que ha creído que en su forma de andar, en su propia opinión, ha estado, es el que va a ir al cielo. No, es aquel que ha amado las demandas de Dios. ¿Y cuáles son las demandas? Vamos a recordarlas. Sumisión a Dios, disciplina, evita el consejo de los malos, cierra su oído a las malas influencias. También habla de amar las instrucciones de Dios. Dios demanda que amemos sus instrucciones. Dios demanda que no sigamos el consejo de los malos. Dios nos demanda disciplina, dedicación. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios. Tenemos que saborear la vida que se experimenta cuando se teme a Dios. Tenemos que disfrutar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Escuchaba a mi pastor diciendo que muchos hablamos la palabra de Dios y ni siquiera tenemos noción de lo que es la experiencia de la palabra de Dios en el ser humano. Hablamos tal vez por competencias. Tenemos un canal o un programa por competencia, ¿cierto? Hoy en día todo es por competencia. Pero realmente debemos hablar de aquellas cosas reales en nuestra vida, lo que ha causado, ese efecto que ha causado el temor a Dios. Y yo quiero dejarte a ti con un pensamiento, con una invitación. Ven a experimentar el amor de Dios, ven a experimentar la sabiduría de Dios. El hombre sabio es aquel que teme a Dios, no aquel que tiene muchos conocimientos. El hombre que teme a Dios, ese es el hombre sabio. Señor, te damos gracias. Padre precioso, tú eres fiel y verdadero. Señor, muchas gracias. Permítenos, Señor, ser sabios cada día. Permítenos, Señor, aprender la sabiduría, el temor de Dios. El que teme a Dios se aparta del mal. El hombre que teme a Dios busca a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que traigas a nosotros el amar la palabra. ¿Por qué hoy en día erramos tanto? Hoy en día, ¿por qué vamos por caminos no deleitosos, no los caminos que a ti te agradan, Señor? Es porque no escudriñamos las Escrituras. Leemos tal vez las Escrituras, pero no las escudriñamos, no meditamos en esa palabra hermosa. Hablamos, amado Señor, de que meditar, leer, musitar, dialogar con nosotros mismos sobre las grandes cosas que la Biblia contiene, musitar, fijar en nuestra mente y en el corazón esas experiencias de la palabra de Dios. Señor, yo te ruego que nos ayudes a tomar las demandas, a buscar aquellas cosas que nos llevan a conocerte, tu carácter, que nos llevan a conocer, Señor, Padre amado, ese gran amor de Padre
aquellas cosas que nos llevan a descubrirte. Señor, llévanos a escudriñar la palabra, que nos dejan conocerte cada día más. Tu palabra dice en San Juan 15, Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana hermosa. Así que entregamos este día al Señor y nuestras vidas al Señor. Les insto a ser sabios cada día, con el conocimiento de Dios en nuestro corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos pendientes, hermanos, para seguir estudiando la palabra del Señor. Así que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor que me lleva a sujetarme y a obedecer. Dios les bendiga. Si tu diestra me